César Nefa, estar de vuelta con esta entrega de libros. Julio César Castro, un placer conocerte. Es un honor para nosotros entregar estos libros a las compañeras de Asiltra, agradecerles la organización de este evento. Yo simplemente soy un simple espectador. Asiltra es la Asociación de Licenciadas y Licenciados en Relaciones Laborales, del Trabajo y de Recursos Humanos de la República Argentina. Es una carrera de grado. Nosotros armamos una asociación hace 10 años y, digamos, nos aboca al mundo del trabajo. A todas las compañeras presentes y a los compañeros que también están, que han venido a presenciar este evento, agradecerles la presencia. Así que, bueno, Julio Nefa, le doy el paso para que usted haga la presentación y después, bueno, al terminar tenemos como un pequeño diálogo, si le parece bien. Sí, y que los compañeros se presenten también, ¿no? Bueno. Adelante, entonces, podemos arrancar. Podemos arrancar con eso y le damos el paso a Julio César Castro, que es un placer tenerlo acá. Bueno, muchas gracias y es un honor que estén ustedes. Un segundo, Julio. Julio, un segundito. Julio César Castro, adelante. Es un lío con los dos nombres. Bueno, adelante, Julio César Castro, adelante. No, realmente es un gran gusto poder estar con ustedes, un gran agradecimiento por haber pensado en nuestra organización para esta tan importante donación de libros que seguramente le vamos a dar un uso adecuado y va a ser muy importante para nuestra organización, para nuestros compañeros, poder brindar estos conocimientos, bueno, que yo lo he escuchado al doctor Julio César Nefa, bueno, que es muy importante todo lo que él plantea en relación al mundo del trabajo, ¿no? Bueno, espero no defraudarlo hoy, entonces. Bueno, entonces, yo formo parte de un centro del CONICET que se fundó justamente el 15 de mayo de 1971 y hace 2 días cumplió exactamente 50 años y sigue existiendo. Yo estoy jubilado, pero sigo investigando y dando clases. Y, digamos, esta asociación, de alguna manera se llama Trabajo y Sociedad, fue creada en el año 1991, digamos, en pleno periodo menemista, ¿no? Bueno, y en el CONICET teníamos mucho miedo a que hubiera alguna censura y, por lo tanto, digamos, invocando la libertad de expresión, digamos que es lo que predomina o tiene que predominar en las cátedras universitarias. Queríamos publicar investigaciones o textos teóricos o traducir algunos libros que considerábamos que eran de importancia y que no estaban en castellano en el país. Y mantuvimos una relación de cooperación muy estrecha con Asiltra, de alguna manera del cual yo formo parte de alguna manera honorífica. Y, digamos, lo que decidimos es que los libros que habíamos hecho, de alguna manera, queríamos que tuvieran una difusión. Bueno, la mayor parte de esos libros, de alguna manera, son el resultado de proyectos de investigación y de traducciones de libros, hechos sobre todo por autores franceses, porque yo tengo muy buenas relaciones con los universitarios franceses porque yo estuve viviendo en Francia y hice mi doctorado allá. Entonces, digamos, estos libros de algunas se refieren a la problemática del trabajo. Y, digamos, son todos, creo que son libros de calidad, de alguna manera que pueden ser útiles para la biblioteca de un sindicato y para apoyar los cursos que se quieran realizar ahí, o para estimular la lectura a los compañeros del sindicato que están en la universidad. Y está organizado bajo la forma de colecciones. Yo ahora le voy a contar un poquito cómo es la colección. Bueno, hay una colección que se llama Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que es un tema que hemos investigado en el CEIL y en la universidad durante mucho tiempo, y ahí hay como 14 libros sobre esos temas, ¿no? Sobre ergonomía y condiciones de trabajo. Hay un congreso que hicimos sobre las condiciones de trabajo en Argentina, ya en 1985, ¿no?
un libro sobre los efectos de las nuevas tecnologías sobre la salud de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Hay varios libros sobre eso, un manual de alguna manera de apoyo, un método para estudiar los accidentes de trabajo en busca de su prevención, es el método del árbol de causas, que ahora lo ha apropiado la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y varias ART. Un tema que es el del envejecimiento, cómo la gente envejece según el tipo de trabajo que hacen, y algunos estudios que habíamos hecho, por ejemplo, sobre las condiciones de trabajo en los obreros de la industria del vidrio. También, digamos, un trabajo sobre los riesgos del medio ambiente físico del trabajo con médicos del trabajo y ergónomos, donde la inquietud es saber si hay que perder la salud para ganarse la vida, como ustedes seguramente han escuchado hablar. Bueno, el tema del trabajo por turnos, que es un trabajo de un ergónomo francés muy bueno, que es prácticamente cómo negociar el trabajo por turno para que no tenga un impacto negativo sobre la salud. Una investigación que hicimos para los sindicatos telefónicos, digamos, sobre telegestión, básicamente aquellos que estaban haciendo en aquella época, no se les llamaba call center, y después un libro muy lindo que se llama Trabajar para ser feliz, es decir, que el trabajo no tiene que ser algo que provoque siempre sufrimiento, dolor. Bueno, otra colección es sobre procesos de organización del trabajo. Entonces, la problemática de las tecnologías, la problemática de la modernización de las empresas, el tema de la división sexual del trabajo, bueno, el tema de la discriminación, la división familiar del trabajo, es decir, la vida doble y la doble jornada que cumplen las mujeres que tienen actividades profesionales y también son madres o esposas de alguna manera, el tema de la automatización y los modelos productivos, y de alguna manera temas vinculados con la sociología del trabajo. Otra colección, otra serie es sindicalismo, trabajo y desgaste mental. Es un tema muy interesante sobre los riesgos psicosociales en el trabajo, sobre la organización del trabajo y la salud desde el punto de vista de la psicodinámica del trabajo, el factor humano, y un libro muy interesante, el último que hemos hecho sobre el tema, se llama Psicopatología del Trabajo. Hay una colección sobre sindicalismo, hay un libro muy bueno de sindicalismo y sociedad, redactado por un experto de la OIT que falleció, llamado George Spiropoulos, y después un libro mío sobre nuevo paradigma productivo y las respuestas sindicales, de un congreso que habíamos hecho. Otra serie es sobre mercados de trabajo, calificaciones y competencias. Digamos, el empleo en el sector informal, la formación profesional, el tema del desempleo, el tema del mercado de trabajo en la provincia de Buenos Aires, digamos, la macroeconomía y el mercado de trabajo, el desafío de las políticas de empleo en el siglo XX. Bueno, ya estamos en el XXI, pero digamos la problemática ya se notaba. El desempleo y las políticas de empleo en Europa y en Estados Unidos, para tener una visión de cómo era la situación a comienzos de este siglo. Y también un congreso que hicimos sobre trabajo, empleo y relaciones de trabajo en Argentina y en América Latina. Bueno, hay otra serie ya desde el punto de vista de la teoría económica. Son algunas teorías que son más bien heterodoxas, críticas de la teoría neoclásica, ¿no? Economía de las convenciones, sobre la teoría de la regulación, los modos de regulación y los regímenes de acumulación en Argentina. Este es un libro que hice yo de alguna manera y que fue el resultado de muchos años de trabajo, y llegamos hasta el año 1995, pero es prácticamente la historia económica argentina. Otro libro sobre los modelos productivos, que es muy, pero muy bueno, sobre temas de las finanzas
en el modo de producción capitalista, y un libro del profesor Boyer, que es justamente cuando ocurrió la crisis de los subprime en el 2008. Básicamente él se preguntaba si los financistas iban a destruir el capitalismo con sus subprime. Bueno, hay 4 libros sobre ciencia, tecnología e innovación, que son los clásicos sobre el tema y que, bueno, no eran conocidos en Argentina, los tradujimos. Un libro muy lindo sobre un nuevo modo de producción que se llama El auto que no existía. Es un poco la historia de cómo se llegó a hacer un modelo de auto, pero de una manera diferente a las clásicas, ¿no? Bueno, es un auto de la Renault, un auto chiquito de la Renault. Algo sobre sistemas de innovación y sobre el tema de relaciones de trabajo. También hay varios libros que son de mucho interés, sobre todo para ustedes, sobre la globalización y el empleo, las estrategias de las empresas frente a los recursos humanos, cuando se discutían todas las técnicas tayloristas, cómo evolucionaron las relaciones de trabajo en Europa, digamos, a comienzos de este siglo, la globalización, el neocorporatismo y los pactos sociales, un libro realmente muy, pero muy interesante y de mucha actualidad. Bueno, Arturo Fernández, un sociólogo del CEIL también, sobre política y relaciones laborales de alguna manera. Algo, digamos, sobre el microcrédito y las instituciones financieras, y después un libro sobre nuevos paradigmas del trabajo doméstico. Y finalmente algo sobre las políticas de las ATP, hecho por Gustavo Marangoni. Bueno, ustedes se dan cuenta que para mí esto es un tesoro. Básicamente es el resultado de muchos años de trabajo y, digamos, no tiene sentido que esos libros queden en un depósito, básicamente cuando pueden ser de utilidad para otras universidades y también para las organizaciones sindicales. Vemos que estamos realmente muy, pero muy contentos de saber que ustedes han aceptado esta donación, y ahora nos gustaría mucho conocer algo de la organización sindical, digamos, la vida de la organización sindical, y de alguna manera qué opinan de estas publicaciones que van a enriquecer la biblioteca que seguramente tiene el sindicato. Entonces, escuchamos a mi tocayo, Julio César Castro. Cómo no, un gusto. Bueno, sí, quiero agradecer a CIRRA por esta donación. Nuestra organización sindical, en este caso el Sindicato Agrosanitario de la Provincia de Buenos Aires, tiene su ámbito de actuación en todo lo que es la provincia de Buenos Aires, en los servicios de agua y cloaca, y también en lo que es la autoridad del agua, digamos, el organismo que es la aplicación del Código de Agua de la provincia de Buenos Aires. Es un código de agua en el cual la organización trabajó mucho para que se llevara a cabo. Yo lo decía al principio, mi profesión es de geólogo y me dediqué siempre a la hidrogeología. Supe ser también vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la provincia de Buenos Aires, y por ende el tema agua siempre fue un tema que a nosotros nos preocupó muchísimo. Sabemos que hoy es un gran dilema en el mundo, ya que de los 8.000 millones que somos en el mundo, únicamente hay 4.000 millones que directamente no tienen en este momento acceso al agua potable ni a los servicios cloacales. El 50% de la población mundial. En el caso de nuestra provincia, tenemos 4 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires que no tienen acceso al agua corriente y unos 8 millones que no tienen acceso a los desagües cloacales. Así que en estos momentos que tanto se habla del agua y de esta pandemia atroz que nos está
azotando y que tenemos que irse llevando adelante, sabemos que nuestro trabajo o el trabajo de nuestros compañeros es muy importante porque son los encargados de llevar este elemento vital a cada casa de los bonaerenses. Y como todos saben, una de las condiciones más básicas que se hablan para no contagiarse es lavarse todos los días las manos o lavarse a cada rato las manos. Por eso a nosotros, desde que comenzamos cuando vuelve la democracia allá por el año 83 y se vuelven a reorganizar nuestra organización sindical, nos preocupó mucho, no solo lo que el compañero, por supuesto que nuestro trabajo básico son las condiciones laborales, y por eso los libros que decía el doctor Nefa nos van a venir muy bien, porque creo que abarca todo el espectro de lo que uno intenta que el trabajador tenga a disposición para poder brindar de la mejor forma posible el trabajo que realiza, ya que nosotros no nos podemos equivocar. Un trabajador nuestro, siempre le explicamos, tenemos un centro de formación profesional. La veo acá la doctora Ana Carri-Tribordi, que es la presidenta del Centro de Formación Profesional de nuestra organización, en la cual se llevan muchos cursos de capacitación. Pero lo que primero tratamos de hacerles entender a nuestros queridos compañeros es que la responsabilidad que tienen sobre el recurso agua, que es el recurso que están manejando. Porque si nosotros nos equivocamos, sabemos que la gran cantidad de las enfermedades se transmiten por medio del agua. Así que tenemos que ser muy, muy cuidadosos y cuidar mucho este recurso que lamentablemente no es finito. Es un recurso finito, es un recurso que si no se lo cuida y se lo sigue maltratando, lamentablemente va a llegar un momento que no vamos a contar con este recurso. Ustedes saben que hoy ya en el mundo se está tratando, ya el agua está en las bolsas de comercio de Nueva York. O sea que ya se lo está tomando como una mercancía, y no como dice las Naciones Unidas, que es un servicio vital para la vida. Entonces, si esto se transforma en mercancía, lógicamente lo van a tener aquellos que tengan el dinero suficiente y no toda la población como así debería ser. Así que es un tema que a nosotros nos apasiona. Hemos trabajado mucho durante nuestra historia como organización. Como dije anteriormente, hemos sido partícipes muy fuertes en lo que es el Código de Agua de la provincia de Buenos Aires, que trata de ordenar todo el recurso hídrico en la provincia. Hemos trabajado en su momento mucho con Agua de Bilbao, que nos ha ayudado a comprender un poco más sobre esta temática. Y bueno, y después también fuimos una organización que tuvimos el honor de firmar un acuerdo con el Estado de Israel, en el cual trabajamos con su empresa nacional de agua, que es Meconot, con la cual empezamos a realizar un plan estratégico de agua para la provincia de Buenos Aires, que lo terminamos allá por el año 2014, lo terminamos con la Universidad Nacional de La Plata, después de 3 años de trabajar con la universidad, con 8 facultades de la Universidad Nacional de La Plata. Así que para nosotros, vuelvo a repetir, es muy importante todos los aspectos que describió el profesor Nefa. Así que creo que le vamos a dar un muy buen uso. Como verán, en nuestra organización, hoy por hoy, creo que el único grande que queda soy yo. Es todo juventud, toda gente muy joven que, como uno siempre piensa, tiene que ir viendo cómo
uno puede transmitir lo que uno aprendió durante nuestros mandatos, durante nuestra gestión, para que se pueda seguir adelante. Nosotros creemos, somos trabajadores esenciales. Para nosotros hacer una medida de fuerza lo catalogamos como un error, lo catalogamos como que hemos fracasado los dirigentes, como dirigentes, de no haber logrado el consenso y no haber logrado lo que nosotros queremos para no llegar nunca a una medida de fuerza que afecta principalmente a algo tan vital como es el agua. Por eso nos esmeramos mucho, yo siempre hablo mucho con los compañeros, que hay que prepararse, que hay que estudiar, que hay que leer, que hay que estar informado. Es muchísimo lo que el doctor Nefa describió sobre todos los libros que vamos a recibir, así que yo pienso que vamos a tener un hermoso desafío para poder leer, entender los libros y de esa forma, una vez que hayamos preparado a nuestros compañeros del Centro de Formación Profesional, también tenemos un instituto superior que da tecnicaturas en medio ambiente, en trabajo público y también en biotecnología. O sea que nos preocupa muchísimo lo que significa la tecnología, la nueva tecnología para prepararnos para los grandes desafíos que tenemos, porque vemos a veces y en estos últimos días con enorme preocupación como el río Paraná, por ejemplo, está perdiendo agua, como aparecen las cianobacterias en el río de la Plata, que eso, y ustedes saben que desde el río de la Plata se abastece todo lo que es Capital Federal y gran parte del conurbano bonaerense de agua. Y si estas cianobacterias aparecen es porque algo le estamos haciendo a la naturaleza y tenemos que ver de qué forma hacemos sustentable este mundo para que sea vivible y que no tengamos las consecuencias de la polución que el ser humano produce. Por eso vuelvo a agradecer profundamente, nosotros también como organización, el Sindicato Obra Sanitaria, en este caso en mi persona, secretario general de la Federación de Gremios Estatales de la provincia de Buenos Aires, donde representamos a más del 41% de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, un lugar que también voy a hablar y voy a explicar sobre esta hermosa donación que hoy nos hacen para que tengamos en cuenta que hay alguien y que hay gente que trabaja pensando en el bien común, pensando en cómo mejorar las condiciones de trabajo, pensando en el ser humano no como un número más, como a veces algunos piensan, es un número, son 10 trabajadores, son 20 trabajadores, no, son 10 seres humanos, son 10 personas que tienen familia, que tienen una vida interior que no solo es lo físico, sino también es lo mental. Por eso uno tiene que llegar a trabajar bien, de buen humor, con muchas ganas, con mucha fuerza para poder realizar bien su trabajo. Y por supuesto tienen que estar las condiciones higiénicas y de seguridad en el trabajo para que eso se pueda hacer. Pero también tiene que llegar tranquilo a su casa y tener también su tiempo de descanso. Porque si, creo que lo dijo el doctor Nefa, uno no puede dejar la vida en el trabajo, porque la vida es otra cosa que no es únicamente trabajar. Aunque el trabajo sí dignifica, el trabajo favorece mucho a lo que es la familia. Lamentablemente en nuestro país hay mucho trabajo informal, hay muchos, o ya hay generaciones que han visto a su padre no trabajar. Entonces tenemos que ser conscientes de la enorme necesidad que tenemos para que esto cambie y ver, como él decía, que había libros que hablaban también
sobre cómo producir trabajo y aumentar las producciones regionales. Acá, por dar un ejemplo, en nuestra región capital tenemos el cinturón florihorticultor más grande del país, pero bueno, es un cinturón florihorticultor que prácticamente no tiene valor agregado. También tenemos un puerto importante como es el puerto de la ciudad de La Plata, donde le faltan las conexiones y las conectividades para que ese puerto pueda funcionar y así poder sacar mercaderías con valor, vuelvo a repetir, con valor agregado y no los granos solos que a veces no dan la mano de obra que nosotros necesitamos. Por supuesto, con la tecnología hay que estar también siempre al tanto. La globalización nos ha llevado a que hay que ser competitivo, pero también creo que el mundo, y nosotros insertos en el mundo, tenemos que ver que de alguna forma tenemos que ir cambiando las condiciones. Lo decía el presidente norteamericano los otros días, John Biden, que decía cuando dijo que Norteamérica se había hecho grande no solo por Wall Street, sino se había hecho grande porque los sindicatos y los trabajadores crearon la clase media. Por eso se había hecho un país tan poderoso. Cuando vemos estas enormes desigualdades que existen en el mundo, cuando vemos que solamente un 20% de los 8.000 millones acceden a tener una calidad de vida medianamente respetable y con alimentación, como dije anteriormente, cuando vemos que 4.000 millones no tienen agua, que 4.000 millones no tienen cloaca, es porque algo ha pasado en nuestro mundo y algo estamos haciendo mal y tenemos que repensar. Y a lo mejor esta pandemia ha sido, si nos deja algo positivo y tenemos que buscar lo positivo que nos ha hecho repensar muchas cosas que el ser humano tiene que ir cambiando para que este mundo sea habitable y podamos seguir viviendo con una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, agradezco muchísimo estos libros que nos acercan para poder utilizarlo y darle valor y hacerlo conocer con nuestros compañeros y aprender nosotros de aquellos que tanto han estudiado para, bueno, que nosotros lo bajemos a tierra y hagamos que nuestros compañeros empiecen a entender y nosotros mismos a prepararnos para poder darle un buen uso y todos aquellos que, vuelvo a repetir, que lo han escrito, que han estudiado, que se han esforzado durante mucho tiempo, un gran agradecimiento a todos ellos, porque seguramente gracias a ellos nosotros vamos a ser un poco mejores. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, mi tocayo, Julio César. Bueno, tomo conciencia ahora de que en la provincia de Buenos Aires hay como 4 millones de personas que no tienen agua potable y un poco más todavía de personas que no tienen cloaca. Y eso, digamos, es un problema que viene de atrás. Es decir, la culpa no es del último gobierno, eso de los últimos 40 o 50 años de gobierno que hubo en la provincia. Que me parece que es un drama, una herencia terrible y que ojalá que haya alguna política, digamos, para ponerle fin a esa situación, porque como decía usted, si ahora para una de las medidas de prevención para el virus es lavarse las manos, bueno, la gente de los barrios vulnerables y mucha gente no tiene agua en su domicilio, tienen que ir a buscarla con un balde cerca, lo que fuera, de modo que la función social que cumplen ustedes es realmente pero muy importante. Yo le quería decir también que probablemente algunos de esos libros, digamos, es un método que usan los sindicatos en Suecia, que se llama los círculos de estudio. No sé si seguramente usted escuchó hablar de eso, es decir que, digamos, para... De nuestro centro de formación, nuestra presidenta vivió 20 años, Ana, en Suecia, o sea, llegó acá, Sí. tenía 20 años cuando volvió a la Argentina, ¿no?
Así que, Sí, es. Bueno, no sé entonces, si le queremos preguntar. sí, los círculos de estudio, de alguna manera, que es que los trabajadores se ponen de acuerdo y una vez a la semana se encuentran, alguno que lo ha leído antes y que puede explicar de alguna manera. Y entonces una cosa colectiva para conversar, bueno, tomando mate, conversando sobre eso, es una forma de difundir esos conocimientos, ¿no? Y después, sobre estos temas de condiciones de trabajo, bueno, no sé si usted sabe que, digamos, en el centro donde yo trabajo es donde surgió ese concepto de condiciones y medio ambiente de trabajo, ¿no? Que le llamamos CIMAT. Bueno, y, digamos, hemos hecho muchos cursos para muchos sindicatos y en algún momento yo he dado cursos para obras sanitarias, pero en Capital Federal, para un curso, no me acuerdo bien en qué año ya, pero hicimos unos cursos y ahora estamos trabajando ya no solo sobre el tema de la higiene y la seguridad, que bueno, hay mucho para hacer, sino también sobre los temas de los riesgos psicosociales en el trabajo. Es decir, son temas nuevos, pero que Argentina está muy atrasado en la materia y esos problemas no los considera. Si alguien de alguna manera a consecuencia del trabajo termina con una depresión, eso no está cubierto por las ART y va a tener que pagarlo la obra social o el bolsillo del compañero. Así que hay muchos problemas de tipo psíquico y mental, sobre todo aquellos que trabajan en relación con el público, digamos, el cliente, como dicen ahora, ¿no? Es decir, el público que de alguna manera que va a hacer un trámite y que tiene un problema y por lo tanto empieza insultando al empleado porque no tiene agua o cosas por el estilo. Todo eso en los trabajadores tiene una repercusión en lo más profundo y eso hace sufrir. Es decir, que es una nueva visión de las cosas, es decir, no solamente el tema del dolor, la sangre derramada, un hueso quebrado, bueno, o la incapacidad o la muerte, ¿no? Sino también el sufrimiento que sufren las personas porque son maltratadas, porque no tienen un trabajo autónomo, si tienen que estar obedeciendo a otros permanentemente sin poder utilizar, trabajar según su propio estilo. Hay conflictos internos dentro de la organización con acoso, acoso sexual, hostigamiento, violencia física y verbal. La gente se putea con mucha facilidad. Y también los temas que tienen que ver con los conflictos éticos y de valores, que hay veces en que la forma en que se trabaja nos obliga a violar algunos de nuestros principios éticos y eso finalmente vulnera nuestra autoestima y nos hace sufrir. Como que sobre ese tema, si en algún momento las personas que se ocupan de la capacitación, de la formación, quieren organizar una actividad, por un Zoom yo estoy totalmente disponible para cooperar con ustedes y ahí también comentar algunos de esos libros que les estamos regalando. Vemos que yo tengo una gran experiencia en materia de educación obrera, sobre todo de formación sindical, de modo que es algo que estoy haciendo en permanencia con, por ejemplo, los sindicatos de la sanidad acá en La Plata, o con el CECASPI, que es uno de los sindicatos de obras de ANSES. Digamos que hicimos una investigación muy linda sobre ese tema. Tenemos también sobre esos temas una bibliografía que no está en esta colección porque son temas que empezamos a investigar hace poco. Como que usted sepa que puede contar con nosotros, nos contacta a través de Carreño o directamente y estamos totalmente dispuestos a cooperar en esa materia, ¿no? Va a ser de enorme importancia. Yo lo estoy viendo ahí al secretario de nuestra juventud, que también ellos dan muchos cursos de formación sindical. Así que, doctor, no quedan más que palabras de enorme agradecimiento por su tiempo, por su espacio. Y bueno, y vamos a quedar en contacto para seguramente realizar algún curso hablando con usted para que nuestros compañeros estén mejor informados y que puedan realizar
como dije anteriormente, mejor su tarea, que es un tema muy difícil porque usted lo dijo, no solo el que atiende al público siente la presión cuando a alguien le falta el agua, le falta el cloaca y se siente agredido, sino muchas veces los compañeros que están trabajando en la calle o que van a arreglar alguna pérdida, también hemos sufrido muchos ataques, sufrimos mucha violencia, porque lo hacen responsable a ellos a veces de no tener el servicio en condiciones. Y sufrimos ataques, sufrimos robos, sufrimos violencia, y es un tema que cada vez nos preocupa más porque cada vez se está poniendo más difícil salir a veces a la noche a arreglar alguna bomba. Usted sabe que nuestros compañeros trabajan todos los días del año, los 365 días. Cuando es Navidad o cuando es Año Nuevo, siempre hay un sanitarista trabajando porque el servicio sigue funcionando como todos los días normalmente. Y la enorme responsabilidad, vuelvo a repetir, porque no nos podemos equivocar. Las plantas tiene que llevar el cloro que necesita, tiene que llevar el sulfato que necesita, tiene que llevar todos los elementos que hacen que el agua sea potable y que la gente la pueda consumir. Usted sabe que la estamos sacando, en el caso de la capital de la provincia, de un río donde ahora se ha hecho o se está terminando una planta depuradora en Berazategui, pero si uno toma ahí en Berazategui, venía toda la cloaca de lo que es Capital Federal y algunos partidos del conurbano, 6 millones de personas, y se tiraban crudo en Berazategui. Nuestra planta potabilizadora, para que usted tenga una idea, en línea recta está a 7.000 metros por agua, de donde se tiran todos los residuos de Capital Federal. Entonces, hay que estar muy atentos cuando uno trabaja en esa planta, que fue hecha, se empezó en el año 47 y se terminó en el año 55, en un famoso plan quinquenal del general Perón. Fue hecha por 25 años, o sea que su vida útil terminó en el 80. Hoy sigue siendo la planta que abastece de agua a La Plata, Berisso y Ensenada. Lo noble que será, ¿no?, que ya pasaron 40 años de su vida útil y sigue funcionando. Sigue funcionando también gracias a la pericia de nuestros compañeros que trabajan en esa planta y que la hacen funcionar todos los días. Y como contaba hace un ratito, con a veces cuando aparecieron las cianobacterias fue algo novedoso porque nunca había aparecido ese tipo de algas en el río de La Plata, o sea que la planta no estaba preparada para ese tipo de elementos. Pero la pericia de los compañeros, el enorme conocimiento, trabajando las 24 horas, se logró que se siguiera dando agua a la región. Por eso hay que estar siempre muy preparados, siempre hay que ir un pasito adelante. Como el agua escasea hoy en el mundo, hasta se están usando el agua cloacal, digamos, en muchos países usa el reuso cloacal, sobre todo para la industria. Usted sabe que el agua normal, el agua dulce, el agua potable, el 71% acá en nuestro país, el 71% lo usa el agro y la agroindustria. El 20% lo usa la industria, que eso da un 91%, y únicamente el 9% lo usa el ser humano. Así que, digamos,
tendría que haber, como siempre hablamos nosotros, un fondo hídrico para que no tengamos 4 millones sin agua y 8 millones sin cloaca en la provincia de Buenos Aires, ya que el agua se usa, ya que hay un concepto que se llama huella hídrica, que es, no quiero aburrir con estos temas, pero es cuánta agua se necesita para producir un producto. Le doy una sola cifra de la soja: 38.000 millones de toneladas de sojas que nuestro país exporta, equivalen a 42.500 millones de metros cúbicos de agua. O sea que me ha estado estar en congresos internacionales, en la cual he tenido el honor de ser orador en varios de ellos, y cuando se habla de esto, se habla que no vendemos nosotros granos, sino que lo que vendemos es agua. Lo que se le están llevando es agua, porque un país desarrollado, para hoy exportar o pensar o tener qué es lo que van a exportar o cómo van a hacer ingresar divisas a su país, usan este elemento que es la huella hídrica. Exportan y producen todo aquello que no lleva el uso del agua. Japón es un ejemplo mundial, que Japón únicamente exporta el 7% de todas sus exportaciones tienen como uso el agua, el resto no. Y bueno, nosotros el 100% de lo que exportamos va directamente relacionado con el agua. Por eso, en un país que creemos que es húmedo, porque los que vivimos acá, la mayoría de la población vive en esta gran cuenca del Plata, con el río Paraná, el río Uruguay y el río de la Plata, es que la parte húmeda, pero el 72% del país es árido y semiárido, y únicamente el 28% del país es húmedo. O sea que tenemos que cuidar este recurso, y vuelvo a repetir, para eso el que trabaja y aquel que quiere ser un trabajador sanitarista tiene que ser completo, digamos, entender qué es lo que está tratando y tener la responsabilidad, porque si él se equivoca aparecen las enfermedades. Muy bien, muy bien. No sé si, creo que la señora Cari Quiribordi quería decir algo, ¿no? Si quiere decir algo se puede desmutear, ¿eh? No, en su momento estaba de acuerdo con lo que usted estaba contando, que yo viví, y lo que dijo Julio también. Yo viví hasta los 19 años en Suecia, así que conozco bien los círculos de estudio que se arman en los lugares de trabajo o en las casas, y que los sindicatos son muy fuertes, hasta hace muchos años eran fuertísimos, hasta que los empezaron a destruir y la gente perdió muchos derechos laborales. Antes había mucho más, yo que lo viví, me doy cuenta de la importancia que es tener sindicatos fuertes en un país. Así que nada, simplemente quería comentar eso, que viví en Suecia y conozco bien lo que usted estaba comentando. Bueno, me alegro mucho. Bueno, entonces, no sé si Mauricio quiere decirnos algo para dar por cerrada la actividad. Sí, primero, bueno, agradecer a Julio todo lo que nos ha contado, cuánto que se aprende en estas conversaciones, porque a medida que iba hablando, Julio, me daba cuenta de la vinculación que tienen con el futuro del trabajo, que no lo había asociado así, y ahora me doy cuenta de que podemos hacer varias cosas en un futuro, trabajando por el futuro del trabajo. A medida que ibas hablando, se me venía el informe de la OIT, trabajar para un futuro más prometedor. No sé si alguien tuvo la oportunidad de leerlo, se los recomiendo. Pero asimismo, también hay un programa de la Unión Europea que se llama Adelante 2, que me gustaría, con su permiso, Julio, invitar a la enorme juventud que tiene acá en el Zoom, a trabajar en conjunto. Es un programa de cooperación triangular con América Latina y el Caribe,
cuyo objetivo es contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 mediante programas de iniciativas y fortalecimiento. Nosotros estamos trabajando en ese sentido. Adelante 2 se llama el programa. Es muy interesante y yo creo que ustedes tienen, a través de todo lo que comentó, muchas fortalezas para poder sumarse a este proyecto, que tienen que ser muchas instituciones. Así que después los voy a invitar a una reunión, a ver quién puede participar, a ver, tal vez desde la juventud o a través del centro de formación, ver cómo podemos sumar ahí un aporte de su gremio que es sumamente interesante la mirada del agua. Y también, a medida que iba hablando, me acordaba, nosotros participamos de un proyecto con el Iberá, en Corrientes, cuando hablaba de los humedales y ese tipo de cosas, así que después les voy a regalar un video que tiene que ver con el agua y de lo que hicieron ahí en el Iberá, con, digamos, la reconversión del trabajo, sobre todo el tema del cuidado, que bueno, una especie más de Laudato Si dentro del Iberá. Después les voy a regalar algo de eso también a medida que vayamos avanzando. Y decirles que quienes tuvimos la oportunidad de estudiar con el profesor Julio César Nefa, como una especie de visionario, con libros escritos ya hace algún tiempo, son tan contemporáneos y tan actuales como en ese entonces. Donde todos estos temas que estamos abordando hoy y que los vemos, que los hablamos, ya había profesores que lo anticipaban. Así que es un honor para nosotros regalarles esos ejemplares, que los tenemos en nuestra sede, que está ubicada en el Parque Industrial de Berazategui, en la ex Peugeot. Seguramente usted, Julio, la conoce. Sí. Bueno, nosotros tenemos la sede ahí dentro, en la ex Peugeot, que después fue la ex FIA y ahora, bueno, es un parque industrial logístico. Así que los vamos a invitar para que vengan a conocer nuestras instalaciones, que por cierto están bastante frenadas por el tema de la pandemia, ¿no? Lógicamente, pero vamos a salir y nos vamos a poder volver a reencontrar, digamos, con actividades presenciales y poder trabajar todas estas cosas que son de suma importancia y más que interesantes. Antes de terminar, no sé, Julio, si usted quiere, doctor Nefa, si usted quiere hacer unas palabras, o usted, Julio, quiere también dar unas palabras. Antes de terminar, le voy a dar la palabra también a Norma, pero me gustaría saber si ustedes han cerrado ya, antes de darle la palabra a Norma, que es de nuestra institución, que va a dar. Adelante, Julio. No, una sola cosita. Nosotros también hacemos un programa de televisión que se llama Elemento Vital, el agua en el siglo XXI. Hoy se pasa por casi todos los canales de las distintas universidades del país. También se está pasando por IP y creo que a partir del mes pasado se empezó a pasar por muchos canales en Latinoamérica. Es un programa únicamente educativo. Es educativo. Hemos tenido la suerte de ganar muchísimos ATVC, de la televisión por cable. Los pueden buscar tranquilamente por Google como Elemento Vital o en el siglo XXI. Hemos hecho más de 100, 115 programas. Ya hace como unos 10 años que estamos haciendo el programa y es, como dije anteriormente, únicamente educativo sobre el tema del agua. Dar información. Justamente también creo que tenemos un programa hecho sobre los esteros de Iberá y sobre los humedales, tanto en Gualeguaychú como en el río Luján, que sabemos lo que se ha producido con el humedal del río Luján al haberlo taponado con distintos barrios privados que se han hecho, ¿no? Así que la verdad que es un gran gusto haberlos conocido, poder relacionarnos y poder compartir. Yo digo que eso nos va a llevar a todos a mejorar, porque una vez está muy metido en lo de uno propio, y no ve
lo que pasa alrededor y hay gente que está haciendo cosas muy importantes. Por eso me parece que lo mejor de todo es habernos conocido y poder planificar y un montón de actividades que también se me vienen a la cabeza que podemos hacer juntos. Seguramente sí. Julio, doctor Nefa. No, bueno, para mí es un gusto muy grande haberlo conocido a mi tocayo y felicitarlo por la actividad que lleva a cabo el sindicato y sobre todo por hacer tomar conciencia de la importancia que tiene el agua en la vida de la humanidad. Y ojalá que en algún momento dado las autoridades traten de resolver ese problema de los 4 millones de bonaerenses sin agua y 8 sin cloaca, que me da mucho dolor porque es una cosa que arrastramos, terriblemente, ¿no? Y que resolverlo va a llevar también varios años, si es que hay un plan, Sí, y nosotros tenemos un plan estratégico que se llama PEAS, Plan Estratégico de Agua y Saneamiento, que está hecho para 20 años, ¿no? Pero bueno, todavía no se ha podido comenzar. Pero, en algún momento alguien lo va a ver realizado, ¿no? Bueno, muy importante. Bueno, entonces, creo que Norma quiere decirnos algo. Sí, ahí le vamos a dar la palabra. Luis, ¿estás en el grupo, en el GT Claxo? Estamos juntos ahí trabajando entonces también. Sí, representando al SOSBA, Emilce, en un momento también nuestro gremio, bueno, Julio, hay una reunión anual de la Episcopal y se hace en nuestro hotel. Y bueno, en Claxo, en la mesa de trabajo, en el grupo de trabajo, el futuro del trabajo, estamos trabajando y el año pasado durante pandemia participé bueno, y expusimos lo que ha mencionado Julio, el tema del concepto de huella hídrica, la problemática, la distribución y el plan estratégico. De ahí que también surge un poco este encuentro que Francisco creo que nos ha vinculado y que bueno, venimos trabajando en todos los lugares donde nos invitan. Bueno, nuestro secretario general nos incentiva día a día a estudiarnos, a formarnos y a participar y ser portavoz también, aprender y ser portavoz de nuestro mensaje, nuestra preocupación y nuestro aporte, ¿no? Interesante, viste que está la teoría de que cada 4 personas, todas las personas se conocen en el mundo. Vos fijate que sin querer estamos trabajando juntos, porque yo pertenezco, el profe también, pertenecemos al grupo de trabajo GT Claxo, el futuro del trabajo y el cuidado de la casa común, así que sin saberlo ya estamos trabajando juntos, así que bueno, más que contento, más que feliz, porque también son iniciativas que nos van a permitir seguir construyendo seguramente muchas cosas muy lindas. Así que no sé si alguno de las compañeras, antes de darle el paso a Norma, que con ella cerramos, no sé si alguna compañera o algún compañero quiere decir algo, puede abrir el micrófono y decirlo. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Adelante, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Pablo Bogani, como Julio mencionaba, me toca estar al frente de la Secretaría de Juventud del sindicato que, junto con Lionel Oviedo, tratamos de cumplir con lo que dice nuestro estatuto sindical, que es llevar adelante los planes de formación y capacitación para nuestros compañeros y compañeras. En este momento, dentro del sistema educativo que propone el sindicato, si es válido comentarlo, Julio, un segundito nada más, mencionamos el tema de nuestro entorno virtual de aprendizaje, EVA, como decimos nosotros, en donde, bueno, gracias a la gestión de nuestra secretaria de la Mujer y nuestro secretario general, hemos conseguido homologar a través del Ministerio de Trabajo las capacitaciones que estamos dando, y eso está bueno porque le da la posibilidad a los compañeros, a las compañeras de que queden su legajo. Y por otra parte, bueno, ya que estamos hablando del cuidado del recurso hídrico, con la pandemia también se pone un poco de manifiesto, como tantas otras cosas, la importancia que tienen los operadores de las plantas potabilizadoras y plantas depuradoras de líquidos cloacales. Bueno, además de eso, también cabe mencionar que damos cursos de inglés, un inglés muy inicial, otro inglés un poco más avanzado, de Excel, y por supuesto muy interesados también con respecto a la temática que comentaba
el doctor Nefa con respecto a la formación sindical. De hecho, nosotros comenzamos de esa manera, con la formación sindical en las distintas comisiones internas que tiene el sindicato a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, que son 6 comisiones internas en este momento, cubriendo toda la extensión de nuestro ámbito de aplicación, digamos, para decirlo en esos términos. De modo que, bueno, encantado de poder participar en conjunto con ustedes de cualquier cuestión que tenga que ver con la formación, junto con Lionel, con Ana, y con todos los compañeros y compañeras que forman parte del equipo del entorno virtual de aprendizaje. Sería un gusto poder delinear en conjunto algún tipo de estrategia de formación, también aprovechando que nuestro sindicato también tiene hoy en día a cargo la Secretaría de Formación de la Juventud Sindical Regional, donde también participamos, de modo que, bueno, también lo veía ahí al compañero de AERI, al Leo Cerejido. Así que, bueno, a disposición, un gusto y como siempre a disposición. Gracias, Julio, por la mención del espacio. Un placer, Pablo, un placer. No sé, Julio, si usted, doctor Nefa, si usted quiere decir algo. No, ya lo dije, ya ahora creo que ya estamos llegando a la hora en que tendríamos que cerrar esto, porque ya nos han dado 1 hora de su tiempo, que es muy valioso, y bueno, tenemos que respetarle. Claramente. Bueno, yo les voy a pedir a todos que una vez que termine Norma, si quieren, los que sepan, si pueden tirar una reacción, algo así como estoy poniendo yo, algo así, para que podamos hacer la foto. Cuando Norma termine de hablar, va a salir una música y ya pueden hacer la reacción para que nos quede grabado en la foto. Así que bueno, muchísimas gracias por participar a todas y a todos. Norma, es tuyo el espacio. Bueno, un placer estar con cada uno y cada una de las compañeras y los compañeros, agradecida profundamente por el aprendizaje recibido en este día y coronar este momento de compartir saberes con las palabras de un escritor que vive acá en el patio de al lado, que vivía acá en el patio de al lado, en la casa de al lado, en el Uruguay. Y el texto es pequeño y se llama El río y los peces. Un viejo proverbio dice que enseñar a pescar es mejor que dar pescado. El obispo Pedro Casadáliga, que vive en la región amazónica, dice que sí, que eso está muy bien, muy buena idea. Pero ¿qué pasa si alguien compra el río, que era de todos, y nos prohíbe pescar? ¿O qué pasa si el río se envenena y envenena a sus peces por los desperdicios tóxicos que se le echan? O sea, ¿qué pasa si pasa lo que está pasando? Pero no queremos cerrar con este pensamiento negativo, sino con la invitación que de alguna manera nos hace en la socialización del conocimiento nuestro maestro, el doctor Julio Nefa. El más antiguo tratado de educación fue obra de una mujer. Douda Gasconi escribió el manual para mi hijo en latín a principios del siglo IX. Ella no imponía nada, así como el doctor Nefa. Sugería, aconsejaba, mostraba, guiaba. En una de sus páginas nos invitó a aprender de los ciervos, que atraviesan los anchos ríos nadando en fila, uno detrás del otro, con la cabeza apoyados en el lomo del ciervo que los precede. Unos a otros se sostienen, así como nos sostenemos nosotros hoy. Y así pueden atravesar el río con mayor facilidad, y son tan inteligentes, pero tan sagaces, que cuando se dan cuenta de que el primero está cansado, lo hacen pasar al último puesto y otro toma la delantera. Este es el mensaje que queremos compartir con nuestra asociación ASINTRA, de la cual me siento orgullosamente parte, agradeciendo a cada uno este espacio de tiempo que nos pudieron dispensar para poder prolongar la obra del doctor Nefa, que no termina en él, sino que nace
a partir de ahora en cada uno de nosotros. Que tengan muy buenas tardes.